Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos. Nos vemos un sábado más para poder compartir la palabra de Dios. Y este sábado 27 vamos a empezar un nuevo libro, Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al 17, del versículo 1 al 17. Nos pueden acompañar con sus Biblias o en el TCD también, en el cual tiene el título Preguntas al Dios Soberano. Y vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Señor, yo te doy las gracias por darnos este día. Dios, gracias por tu presencia. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine. Haznos entender tu palabra. Abre nuestros ojos ante tu palabra, Señor. Sensibiliza nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad, Señor. Queremos conocerte. Queremos aprender más, Señor, queremos amarte más. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer para poder, como son bastantes versículos, vamos a leer uno por uno e ir parando. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarme? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad ante mí? Solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Y en estos 4 primeros versículos, Habacuc pues trata con preguntas difíciles a Dios, ¿no? Le hace preguntas como ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Él trata de encontrar una respuesta, alguna respuesta a lo que él se está preguntando en medio de este contexto que está pasando con el pueblo de Judá. Y Dios, vamos a ver que más adelante Dios va a responder a estas preguntas, ¿no? Porque Habacuc veía la violencia, veía la injusticia alrededor de él y alrededor de la nación de Judá. Entonces él se preguntaba en medio de esto, ¿dónde está Dios, no? ¿Y por qué? ¿Por qué no arreglaba las cosas, no? Y no dista mucho de nosotros que en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, cuando pasamos algo injusto o frente a nosotros, está pasando algo que no es correcto o que duele o que causa sufrimiento o aflicción, nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está el Señor? ¿Y por qué no pone su mano? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué no escuchamos probablemente su voz? ¿O por qué deja pasar esta situación más tiempo? Pero aquí vamos a ver que el Señor sí le va a responder, ¿no? Y también Él le pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y esa es una pregunta muy buena, porque Dios nos permite ver iniquidad y molestias, no solo en nosotros mismos, sino también alrededor de nosotros, ¿no? A nosotros para mantenernos humildes, para hacernos sumisos a la hora de la prueba, porque Dios, para hacernos valorar más la salvación, pero también porque nos permite ver en otros iniquidad para mostrarnos qué pudiera haber sido de nosotros y para hacernos ver la maldad en medio del pecado. Y también para que admiremos más la gracia de Dios cuando Él salve.
a los pecadores. Entonces Él ve iniquidad, Él ve molestia, Él ve destrucción, violencia, pleito, contienda y todo un juicio, ¿no? Que Él se pregunta, ¿dónde está el Señor? Y son preguntas que Él tiene que lidiar, cuando cree en la verdad de Dios, ¿no? Y nosotros que creemos en el Señor podemos preguntar esto porque conocemos a un Dios tan bueno, tan santo, un Dios sabio. Y Habacuc también lo ve, ¿no? Y nosotros nos preguntamos eso porque el mundo no parece estar como Dios quiere que esté, pero en realidad no pasa eso. Entonces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, estás permitiendo tal situación? ¿Por qué Dios está permitiendo tal circunstancia en mi vida, o en la vida de tal hermano, en la vida de tal persona? Y Él quiere respuestas. Y vamos a ver que Dios responde. Continuamos. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Todo lo destruye su paso, en su avance van sembrando el terror, y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Y Él aquí se está refiriendo al pueblo de Babilonia, ¿no? Él trae a los babilonios para juzgar a Judá, ¿no? Y les dice que se asombren, ¿no? Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeríais, ¿no? Y entendemos esto como que es algo muy bueno para ser cierto, pero en realidad era algo muy malo. Era algo muy malo para ser cierto, porque el Señor traería juicio a este pueblo de Judá a través de Babilonia, ¿no? Y era difícil para Habacuc creer eso, ¿no? Y vamos a ver, continuando con la lectura, Habacuc vuelve a preguntar, ¿no? Ahí para el Señor y vuelve a preguntar: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Y aquí pues Habacuc estaba primero afligido debido a que no había juicio en contra de Judá, pero cuando Dios le contesta que el juicio estaba en camino, entonces Habacuc se aflige mucho más, ¿no? Y empieza a vuelve a preguntar, ¿no? Porque lo que Dios usa para este juicio a Judá es a Babilonia, ¿no? Es un pueblo mucho más malvado que el pueblo de Judá. Habacuc estaba como indignado por esta situación que estaba pasando con Judá, que no recibió un castigo frente a tanta maldad. Y luego cuando se da cuenta, se entera de que va a ser Babilonia el que Dios va a usar para castigar, pues parece que la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Y continúa: a todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red y los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificios y quema inciensos en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así seguirán los caldeos pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Y él se sentía pues abrumado frente a todo esto, ¿no? Él hace nuevas preguntas, porque él veía que el pueblo de Judá iba a padecer una aflicción mayor, ¿no?
Y nosotros, cuando vemos a los justos padecer también aflicción por causas injustas y a los impíos prosperar, pues nos sentimos, no sé, frustrados, ¿no? O creemos que la justicia ha desaparecido. Y Habacuc no entiende cómo Dios puede levantar a una nación que ha pecado mucho más que Judá, para castigar a Judá, ¿no? Al pueblo escogido de Dios. Hay que olvidar que Judá era el pueblo escogido de Dios. Y Habacuc se pregunta si esta soberana decisión es justa, ¿no? Al principio sus preguntas son como una queja al Señor por no responder, porque no se halla, pero luego sí se pregunta si estas decisiones de Dios son verdaderamente justas, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que debemos al primero que debemos de correr frente a cualquier circunstancia que pasemos en nuestra vida, que no entendamos, porque nuestros pensamientos son limitados frente a los pensamientos de Dios y a la soberanía de Dios, es al Señor, ¿no? Lo que va a tender nuestro corazón a hacer es a quejarnos, es a lamentarnos con alguien, a quejarnos, hasta renegar de Dios, ¿no? Por las circunstancias que pasamos. Pero lo que debemos es ir delante de Él en oración y hablarle, ¿no? Y no ante los hombres, sino ante Dios, porque Él nos escucha, porque Él quiere consolarnos también. No que entendamos, porque las respuestas no nos van a consolar. A veces nosotros queremos un porqué, pero sí descansar en los brazos de Dios, de que Él sabe mejor, de que su soberanía, en su soberanía Dios es sabio, y esto nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a crecer en la fe, a poder depender de Dios, a poder tener paciencia y fe para esperar el momento en que el Señor va a actuar, ¿no? Y va a obrar conforme a su voluntad. No tenemos que entenderlo todo. En este lado de la eternidad vamos a quedarnos muchas veces sin respuestas a nuestras más grandes preguntas, a las circunstancias que estamos pasando, pero tenemos una esperanza mayor, hermanos, que en medio de cualquier situación es el Señor el que nos sostiene, es el Señor el que sabe más que nosotros, que todas las cosas Él las orquesta para su gloria y para nuestro bien. Es difícil recordar esa verdad porque en medio del dolor o de alguna injusticia vemos lo que está delante de nosotros, no vemos más allá. Pero en medio de eso debemos ir delante del Señor, entregar nuestro corazón para que Él pueda obrar, para que Él nos pueda dar su paz que sobrepasa todo entendimiento, y esperar pacientemente en Él. Esperar pacientemente en Él, y que en medio de esa circunstancia podamos conocerlo más. No tratar de entenderlo todo, pero sí conocerlo más, tener una relación más íntima con el Señor, conversar con Él, hablarle directamente a Él, entregarnos a Él en todo tiempo. Y este es el devocional del día de hoy, que el Señor nos pueda seguir hablando a lo largo de este día. Si nos ha dado convicción de algo, meditemos en ello, hermanos. Vayamos delante de Dios confiadamente al trono de la gracia para ir al oportuno socorro, como dice su palabra, y que el Señor nos ayude pues en todo tiempo. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra, por tu presencia. Dios, eres bueno. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a venir delante de ti, Padre. Mueve nuestro corazón para venir en oración, Padre, para conversar contigo. Te necesitamos, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a no depender de nosotros, sino solamente de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor.